Gracias, señor presidente. Si me lo permite, desde el escaño. No es incómodo para este grupo este tipo de debates. Lo que es reiterativo y, por lo tanto, desde nuestro punto de vista, bastante inútil. Sobre todo teniendo en cuenta que siempre existe mucha arbitrariedad a la hora de manifestar, cuando se vota en comisión, el cumplimiento o incumplimiento. Hay una arbitrariedad clara, porque fíjense que no tienen en cuenta, a la hora de determinar si se cumple o no la resolución, no tienen en cuenta pues, el ámbito temporal, no tienen en cuenta el presupuesto, no tienen en cuenta el ámbito competencial y no tienen en cuenta tampoco la voluntad del Gobierno. Porque ustedes entenderán que en ocasiones hay resoluciones que ni este grupo parlamentario ha apoyado, ni el Gobierno, lógicamente, va a tener voluntad de ejecutar. Pero, miren, sin entrar en profundidad en alguna de las resoluciones que consideran sus señorías que están incumplidas, ahí tenemos de todo tipo. Y por mucho que traten de explicar la historia, como puede ser en el caso del Instituto de la Corredoria, donde obvian algo evidente, porque lo llevan diciendo desde el año 2015, que es que un Gobierno iniciar un procedimiento administrativo cuando los procedimientos que tienen vinculación urbanística y que tienen que hacer los ayuntamientos no se han realizado, no se puede hacer. No se puede hacer. Entonces, tratar de tachar a un Gobierno de incumplidor cuando previamente tiene que hacer sus deberes un ayuntamiento y una concejalía delegada de urbanismo, pues entenderán ustedes que, por nuestra parte, no lo admitimos. Pero hay otros asuntos también, como puede ser lo relacionado con los planes integrales de estación de esquí, asuntos que en ocasiones no se hacen o que incluso son de difícil cumplimiento, lo que es la resolución. Pero también tenemos casos en los que los principios de legalidad y la obligación que tiene un Gobierno de realizar una gestión eficiente de los recursos públicos hace que no se pueda cumplir una resolución como la de esta Cámara. Hombre, ni que decir tiene que en otras, como lo que tiene que ver con las parroquias rurales, cuando se viene con una ley donde no la ha rechazado solamente este grupo, la ha rechazado esta Cámara, donde hablábamos de una inconstitucionalidad sobrevenida. Pues bueno, por mucho que traten de justificar lo injustificable, entenderán que nosotros no lo respaldemos. Pero cuando se habla de incumplimientos, yo no sé si se pararon a pensar no solamente en esta Cámara, sino a valorar qué se considera incumplimiento o cuándo se considera incumplimiento o qué tiene más relevancia en los ciudadanos cuando ustedes consideran un incumplimiento, porque se puede comparar con incumplimientos de otras administraciones. Decía la portavoz del Partido Popular hace un momento que evidenciaba el nulo respeto del Gobierno hacia esta Cámara. Yo no sé realmente lo que evidencia entonces en algo que está ahora, como se suele decir, en el candelero, que es todo lo que tiene que ver con la revalorización de las pensiones. No sé cómo se puede considerar si hay nulo respeto o que las decisiones que viene tomando el Gobierno del señor Rajoy a la hora de revalorizar un 0,25% las pensiones. Ustedes hablan de lo que quieren y yo hablo de lo que me da la gana. ¿Correcto? Entonces, fíjense que cómo se puede entender cuando el informe de junio del 2011 de evaluación y reforma del Pacto de Toledo, cuando dice que la comisión que ha venido haciendo en el pasado defiende el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, su garantía por ley y su preservación mediante la adopción de medidas encaminadas a asegurar el equilibrio financiero del sistema de pensiones. ¿Saben ustedes una cosa? Que haciendo propuestas como la del señor Montoro de deducciones fiscales, teniendo en cuenta que solamente casi un 63% de los pensionistas no pagan el IRPF, y eso sí que es una auténtica tomadura de pelo y eso sí que es, en realidad, un nulo respeto a la ciudadanía. Y voy aún más allá. ¿Saben ustedes cuál es la pensión media de una persona que ha dedicado su vida al sector agroganadero? 710 euros. ¿Ustedes creen que realmente esa deducción, esa limosna que quiere aportar el señor Montoro beneficia algo a estos pensionistas? Nada. Por lo tanto, cuando se habla de incumplimiento y cuando se trata de graduar el nivel de incumplimiento, háganselo mirar, sobre todo el Partido Popular, cuando vean decisiones como esta y la repercusión que tiene en la sociedad, no solamente
asturiana, sino española. Gracias, señor presidente.